Hello, welcome to this class. Let's continue with the past simple. Muy bien, vamos a continuar esta clase con el pasado simple. En este caso vamos a ver la parte número 2. Recordemos que la clase pasada, el lunes, vimos lo que era la parte número 1, cuando nos concentramos en los verbos regulares y verbos irregulares que vamos a necesitar para comprender este tema. Primero que nada, recordando el pasado simple se utiliza para referirse a acciones que se desarrollaron en el pasado y que hace algún tiempo que ya finalizaron. Por ejemplo, I studied English, I bought a car. Yo estudié inglés, yo compré un coche. Son cosas que ya pasaron y que ya finalizaron. Muy bien. ¿Qué usos tiene el pasado simple? En estas oraciones no se da información sobre el presente, hay que ver. No hay información sobre el presente, ¿ok? I lost my job, yo perdí mi trabajo, ¿sí? Lo perdí. I bought a car, yo compré un coche, ¿sí? Cosas que ya sucedieron. También con frecuencia se utiliza el periodo de tiempo en el que se desarrolló la acción. Por ejemplo, I played tennis yesterday, yo jugué al tenis ayer. I went to Paris last summer, yo fui a París el verano pasado. ¿Ok? Entonces para esto hay que tener en cuenta que en ocasiones nos dan el periodo en el que se desarrolló la actividad, en este caso yesterday, ayer, o el pasado verano, last summer. La estructura de la frase es similar a la del presente, utilizando el verbo principal en su forma pasada. Veamos. La primera oración está en presente. She listens to music. Ella escucha música. Es la forma presente. En pasado, she listened music. Ella escuchó música. ¿Ok? Hay que ver que aquí el verbo es el mismo, simplemente como se trata de un verbo regular, se agregó la terminación ed. Muy bien. En las formas negativas e interrogativas se emplea asimismo una estructura similar. Se utiliza el verbo auxiliar to do en su tiempo pasado que acompaña el verbo principal en su forma infinitiva. Entonces tenemos un auxiliar que es to do, pero en pasado, el cual es did. Entonces para pasado, I didn't go to the party. Yo no fui a la fiesta. ¿Okay? Y en interrogativo, did you go to the party? ¿Fuiste a la fiesta? En este caso estamos utilizando el verbo do como auxiliar, como lo utilizamos también en el presente simple. Muy bien, entonces, en la formación del tiempo pasado hay que distinguir entre verbos regulares e irregulares, lo que vimos en la clase anterior, la parte 1. Los verbos regulares forman el tiempo pasado añadiendo ed a la forma infinitiva, mientras que los irregulares no siguen un patrón determinado, hay que estudiarlos individualmente. Entonces vemos un ejemplo del verbo regular, to listen, forma pasada, listened. ¿Ok? Terminación, ed. Verbo irregular, to go, forma pasada, went. Ok, ¿cómo se forman? ¿Cuál es nuestra formulita para poder formar nuestras oraciones? Vamos a ver primero la forma afirmativa. Sujeto más verbo con ed si se trata de un verbo regular. Si es irregular hay que buscar la forma del verbo irregular en pasado. Recuerden que tienen las tablitas para ponerlos. Y el resto de la frase. Ellas hablaron ayer, se diría they, sujeto es they, ellas. Talked, verbo, el verbo hablar con la terminación ed. Y el resto de la frase, yesterday. La forma negativa, la estructura del pasado simple en forma negativa es la siguiente. Sujeto más el auxiliar did, que es el que vimos ahorita como auxiliar, más la palabra not, más el verbo, más el complemento. Vamos a ver. I did not work. Yo, sujeto, did, siempre va did, siempre va not, más el verbo. Yo no trabajé. ¿Ok? Y la forma corta de decirlo con contracción I didn't work. ¿De acuerdo? Esa es la forma negativa. Aquí podemos poner un complemento. Y la forma interrogativa también utilizamos el did más el sujeto más el verbo en infinitivo. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que una vez que ya pusimos este verbo en pasado, el verbo se pone en infinitivo. También en la forma la forma negativa, ¿sí? Pueden ver que aquí no tiene terminación ed. ¿Por qué? Porque este verbo ya está en pasado.
Entonces la forma interrogativa queda de la siguiente forma. Did más el sujeto más el infinitivo del verbo que estamos utilizando. Ejemplos de estos es did I go, did más sujeto, I más infinitivo del verbo go, ¿ok? Y el question mark, no se olviden del símbolo de pregunta, question mark. Did you work? Did más el sujeto you más el infinitivo work más el question mark. De esa forma se hacen las oraciones interrogativas en la forma pasada. Muy bien, y como actividad, ustedes ya tienen una lista de verbos. Hay que conjugar una tabla como la que hemos estado haciendo. Tenemos todos los sujetos, todos los pronombres personales, y vamos a escoger un verbo de la tabla. Puede ser de la forma regular o irregular, ustedes lo escogen, solamente un verbo. Y hay que hacer oraciones. Por ejemplo, yo elegí el verbo play y la puse en forma afirmativa. I played, yo jugué. Luego vamos con la segunda persona que es you played, tú jugaste, ¿sí? Hay que poner la oración en inglés y también en español, hay que traducirla, ¿ok? Y también hay que hacerlo en modo interrogativo. Did I play? ¿Jugué yo? Y el modo negativo, I did not play, yo no jugué. Y vean que todas estas oraciones siguen las reglas que acabamos de ver, ¿ok? Una vez que termines tu tarea, la vas a colocar en tu carpeta de evidencias para ser entregada cuando regresemos a clases presenciales, ¿ok? Además, cuando termines de hacer tu tarea, puedes empezar a contestar el cuestionario.